Hubo un tiempo en el que me encontraba en una carrera que ni siquiera me interesaba un poco. Estudiar para esa cosa era como un ejercicio de tortura. Me hacía sentir tan agobiada que la sola idea de abrir un libro me llenaba de pesar. Por supuesto, mis calificaciones reflejaban eso. Me sentía devastada cada vez que obtenía un puntaje bajo. Como si mi valía como ser humano dependiera de ese número. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido tontos por no alcanzar una nota perfecta? O al menos casi perfecta. Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Después de luchar en este desánimo, tomé una decisión. Cambié de carrera. Me aventuré en un camino que realmente me apasionaba. Pero aquí está el giro. Incluso en mi nueva trayectoria, no todas mis notas han sido dignas de un aplauso. He tenido algunos momentos de nerviosismo. Y aunque algunas calificaciones han sido muy buenas, obviamente no son perfectas. Tal vez te estés preguntando si soy un modelo a seguir en este mundo, pero te detengo. Ni siquiera hay un modelo a quien seguir. Tu valía va más allá de las notas que obtengas. No deberías sentir que esa nota define quién eres. Incluso, aunque tu familia sienta que tus expectativas están por encima. Porque a eso no es a lo que vamos, si piensas que es el fin de una escuela. Sí, lo sé, las notas son importantes al final de cuentas. Son las que deciden qué va a suceder contigo. Si te quedas un semestre más o si vas más adelante. O si tus papás te castigan o te premian. Es por esto por lo que tememos, ¿no crees? Entonces, ¿qué hacer cuando te sientes aplastado por esa presión? Aquí te doy 5 consejos. La número 1. Descubre tu pasión. Encuentra algo que realmente te interese y te motive a aprender. Cuando estás genuinamente emocionado por lo que estudias, las calificaciones ya no son la única medida del éxito. Si estás en primaria, en secundaria o en bachiller, te digo que descubras tu pasión o una manera divertida de hacer las cosas. En algún momento, el sistema educativo nos plantea exactamente un proceso con el que deberíamos de hacer las cosas sí o sí. Siento que se basan más en el razonamiento. Pero no todos tenemos esa habilidad de razonar y hacer cosas lógicas súper complejas. Muchas veces otros somos observadores y más creativos, más artísticos, en fin, entiendes a lo que me refiero. Por lo cual, deberías de encontrar ese método para hacer las cosas de una manera que te sea más sencilla. 2. No te compares. Cada persona tiene su propio viaje de aprendizaje. Compararte con otros solo aumenta la ansiedad. Concéntrate en tu progreso y metas personales. Me pasó. Veía que mis amigas eran muy buenas en lo que hacían. Y aunque no se enfocaran tanto, realmente tenían notas más altas que las mías. Siempre pensé que no era buena estudiante. Y es que, bueno, la primera vez que me exentaron en un examen fue la maravilla mundial. Salimos corriendo, incluso yo y otra amiga, porque nos habían exentado, pero ¿realmente es esto un premio? ¿O una tortura para quienes sí tienen que hacer ese examen? Bueno, pues ahí empieza el no compararte. No te compares con los demás, porque al final de cuentas la nota no es lo que decide quién serás en tu futuro. Porque seguimos aprendiendo, ¿no crees? 3. Aprende de tus errores. Las notas bajas pueden ser un trampolín para mejorar. Analiza tus errores y busca oportunidades para crecer. Por ahí dicen que de los errores se aprende. Si ya cometiste un error, quizá lo puedas volver a cometer otra y otra vez, pero en algún momento vas a llegar a hacer que ese error sea una oportunidad para mejorar. Lo usarás como tipo comodín. Si entiendes
cómo se estructura ese problema que estás teniendo, deberías de saber cómo solucionarlo. Entonces, aprende de tus errores. 4. Comunica tus sentimientos. Habla con alguien en quien confíes sobre cómo te sientes. Y no creas que compartir tus preocupaciones te da más presión porque te vas a sentir tonto, ignorante, inferior. No, al final de cuentas todos somos seres humanos y todos nos entendemos mutuamente. Aunque a veces pensamos que nadie nos entiende, pero créeme, si tú te sientes así por una nota, tal vez la persona con la que estás hablando se siente igual, solo que le pasa lo mismo que a ti y no quiere decirle a nadie. Entonces, siempre es bueno comunicar lo que sientes, en el tema en el que sea. 5. Celebra tus logros. No te olvides de celebrar tus éxitos, por más pequeños que sean. Cada paso merece reconocimiento. Y es que vamos a lo mismo. Una nota no define tu valía ni quién eres, porque al final de cuentas, todos pueden ver el resultado de tus notas, pero casi nadie te va a preguntar por el proceso. Imagínate que tú eres un estudiante que tal vez estudia unas 3 horas o 2, incluso menos por la tarde, luego de las clases tediosas de la mañana. O ya sabes, impones tu tiempo de estudio por la tarde o para hacer tus tareas. Ahí estás estudiando, pero si realmente no te concentras porque no te apasiona lo que estás estudiando, tal vez te quedes con lo mínimo, con lo que has memorizado para ese examen tedioso. Pero celebra tus éxitos cuando realmente algo te apasione y sientas tanto deseo de haber aprendido y de entender lo que quizá otros no entiendan porque tú vas un paso adelante. Claro, no te vuelvas soberbio ni egocéntrico. Solo entiende que cada quien va a su paso. En conclusión, las calificaciones son solo una parte de tu camino educativo. No dejes que definan tu valía. Nuevamente vamos a lo mismo. De eso trata este video, ¿no crees? Tú eres mucho más que un número en un papel. Al final creo que ese papel va a quedar enmicado por ahí o incluso perdido. Tal vez en el ropero sin chiste. Pero no te castigues ni permitas que otros lo hagan por una calificación que no cumple con las expectativas. Eres único y valioso, independientemente de las notas que obtengas. ¡Ánimo! Estás en un viaje increíble de aprendizaje y crecimiento. No dejes de aprender. Y es que, bueno, seguimos aprendiendo aunque solo estemos observando algo o escuchando. Así que espero este video te haya sido de utilidad. Recuerda suscribirte y darle like. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.